Continuamos en CN23 con nuestros informes dedicados a distintos aspectos y distintos temas sobre la salud. En este caso, un tema muy preocupante en estos últimos tiempos, en estos últimos meses, que hablan de las fobias. Un tema que además abarca justamente varios aspectos y varias especializaciones. En este caso, vamos a compartir un informe que trata de explicar qué son las fobias. Las fobias y el pánico en la sociedad. ¿Cómo tratarlas? Las fobias y el pánico en la sociedad, fobias sociales y ataques de pánico, se conocen distintos tipos de fobias. ¿Cuáles son las nuevas fobias? Fobias y enfermedades de la tecnología. La fobia a la tecnología se la conoce como hipersensibilidad electromagnética. ¿Cómo combatir las diferentes fobias? Las fobias y el pánico en la sociedad. En los Estados Unidos, el 5% de la población considera que padece hipersensibilidad electromagnética. Monofobia o nonofobia, el miedo de quedar desconectado del mundo a través de las nuevas tecnologías. Estudio de las fobias humanas y su relevancia en la sociedad actual. Ataques de pánico. Cuando aparece el objeto temido, sentimos una reacción de miedo que no podemos controlar. Y para tratar este tema estamos nada menos que con el licenciado Carlos Escardula, que nos va a hablar justamente sobre las fobias. Licenciado, muchísimas gracias por estar presente acá. Gracias a ustedes. Bueno, es impresionante la cantidad, en primer lugar, de fobias, de nombres. ¿A qué refiere esta diversidad tan importante, ¿no? Esta gran cantidad? En realidad las fobias, como el ataque de pánico, el estrés, son formas en que se manifiesta lo que se conoce como síndrome de ansiedad generalizada. En realidad, la ansiedad se dispara a partir de varios cuadros clínicos, las fobias, el estrés, el pánico, también está la fibromialgia, fatiga crónica, aparecen el estrés postraumático. Fibromialgia tiene que ver con un dolor, por lo general, en las extremidades, en los brazos, en las piernas, dificultades para moverse, un cansancio muy grande, que a veces la persona que lo padece siente que no puede caminar o no puede salir, le cuesta mover su cuerpo, ¿no es cierto? Digamos, siempre trabajan en combinación. En realidad lo que hoy se da en la consulta no es un cuadro puro, sino que cada uno de estos cuadros, fobia, estrés, pánico, tiene una cantidad de síntomas, sí. Y las personas lo que padecen es la aportación de estos síntomas, es como un salpicré de síntomas. Es decir, algunos síntomas de fobia, otros de estrés, otros de pánico, y aparecen claro. De esa manera, ¿no? Pero todas tienen en común cierta dosis, digamos, de ansiedad. Totalmente. Eso sí, es como el elemento común entre todas las fobias. Exactamente. Sí, el elemento común sería la ansiedad, que se dispara. En realidad, si yo digo que es una enfermedad de la cultura, no estoy diciendo ninguna novedad porque todas las enfermedades son de la cultura. Pero me parece que vale esa aclaración, ¿eh? Pero es una enfermedad que provoca la cultura. Cuando digo la cultura estamos hablando de nuestra cultura occidental, ¿no es cierto? De arraigo judeo-cristiano, capitalista, para decirlo de una manera. Esta cultura provoca, dispara, instala estos síntomas, se disparan en la persona a partir de ciertos preceptos, de ciertos valores que se han transmitido a lo largo del tiempo, a través de la educación, de la formación, de las religiones, ¿no es cierto? Digamos, si tenemos que poner un síntoma clave en toda esta sintomatología es la culpa, ¿no? La culpa dispara esta ansiedad, la culpa dispara esta sobreautoexigencia que la persona siente. Recién escuchábamos lo que decía Mabel, ¿no? Esto de temor a quedar por fuera de las tecnologías. En realidad es quedar por fuera del otro. Este es el tema, ¿no? Exactamente. Y hablando de eso, podemos decir que estos tiempos que estamos viviendo, usted se refería a la tradición judeo-cristiana, también al capitalismo, pero ahora le pregunto por el alto contenido de estrés que hay en las sociedades, por los trabajos, el ritmo de la vida. Eso de alguna manera fomenta también la creación de fobias. Sí, totalmente. Y hay preceptos que son muy antiguos, que uno los repite o los sigue, los tiene entendidos, los tiene trabajados desde el cerebro, digamos, ¿no? La información, acá hay algo clave.
es la información que recibe el cerebro. El cerebro recibe informaciones, hay dos clases de información que recibe el cerebro. Una información que la llamamos información de la percepción pura, que es, digamos, la que uno recibe cuando ve la realidad. Por ejemplo, uno se asoma a la ventana, ve que está nublado y llueve. Eso es una información de la percepción pura, va al cerebro. Pero el cerebro, con esa información, construye una segunda información. Y, por ejemplo, a partir de ese hecho de que ve que a través de la ventana que está nublado y llueve, la información que construye el cerebro es un feo día. Eso de es un feo día es cultural, es construido. Y además es subjetivo, ¿no? Es totalmente subjetivo, pero ya se ha hecho cultural, y en nuestra cultura urbana, estamos que de acuerdo llueva, en que estamos de acuerdo. ¿Por qué? Por la incomodidad de viajar con los paraguas y todo eso. Entonces, pero claro, si fuéramos mapuches, no diríamos que es un feo día, diríamos que el agua es bendecida porque limpia las impurezas. ¿Y eso está mal, licenciado? Quiero decir, ¿está mal estar siempre de acuerdo con el parámetro cultural? Sí, porque nos metemos en varias cosas, por ejemplo, preceptos que se transmiten a través de la palabra. Todo tiene solución menos la muerte. Falaz, mentira. Hay 2 millones de cosas que no tienen solución y que no son la muerte. Si no, preguntémosle, por ejemplo, a las personas que perdieron sus casas en las hipotecas de Estados Unidos o acá en la Argentina en el 2001. Digo, eso es un hecho real. La pérdida es real y no tiene solución. Y además hay que ver si la muerte es un problema, ¿no? Por otro, además, otro tema. Pero digo, bueno, esos preceptos, ¿no? Entonces, pero ¿por qué pongo este ejemplo? No es casual, es un ejemplo propio del modelo, de la cultura. Porque claro, si a mí me quitaron la casa, yo no pude sostener. ¿Por qué otros lograron eso? Estoy sacando fuera de contexto, porque ese otro que logró, lo logró bajo otro contexto. Ahora, a ver si entiendo. Ahí viene la culpa. Entonces, yo soy el culpable. Sí, pero... no, eso quiere decir que el que sufra algún tipo de fobia que le esté imposibilitando de realizar una vida normal, en realidad la tarea que tiene que hacer es tratar de desligarse justamente de ese patrón cultural. Hay que hacer un trabajo de varias cosas. Hay que hacer, por un lado, un trabajo que se hace a través de cambiar un poco la información que el cerebro maneja, que tiene que ver con un trabajo de lo que se conoce como PNL, programación neurolingüística. Es empezar a manejar otra información desde los mismos hechos de la realidad. La hipnosis clínica, por ejemplo, es una herramienta con la que yo trabajo, que nada tiene que ver con la hipnosis del show business, del espectáculo, ¿no? Permite, con buenos resultados, esta posibilidad de ir manejando otra información. ¿Qué pasa? Esto que yo decía, que en la cultura se repite y que es la culpa por no poder llegar o por no... va creando una subjetividad en la persona. Esa persona comienza a correr por fuera del tiempo, el cerebro comienza a producir mayor información de la que puede procesar en el tiempo, que esto lo dan, si uno se pone a ver, no solo la pantalla de televisión, la PC, ¿no? Hay 14.000 informaciones en una pantalla. Totalmente. Y entonces, bueno, eso provoca estrés, porque el cerebro, ¿qué es el estrés? Es la imposibilidad de procesar una determinada información en un determinado tiempo. Como quien dice, salta la térmica, para decirlo en términos electrónicos. O sea, demasiada información para elaborar, digamos. No puede elaborar el cerebro en tan poco tiempo tanta información. Eso provoca estrés. Eso llevado a la vida cotidiana... es una bomba de tiempo. Claro. Uno se preguntará, bueno, pero ¿y qué pasa? Porque hay muchos tratamientos psicológicos y no funcionan. Están los tratamientos psiquiátricos con los psicofármacos y no funcionan. ¿Por qué no? Porque digo, uno ve hace años que la gente se trata con psicofármacos, se trata con... Bueno, yo creo que hay una diferencia. Yo tengo esa visión holística, que holística quiere decir total de la persona, quiere decir no solo mente y cuerpo por un lado y su energía o su espíritu, como querramos llamar por el otro. El equilibrio, un equilibrio total, que hace que yo veo que esos tratamientos fallan porque en realidad colocan la patologización, es decir, colocan que la responsabilidad total es de la persona. Y claro, los síntomas son de la persona, el inconsciente es el de la persona. Pero ¿qué es lo que hace que esa persona se dispare en el inconsciente todo eso? Yo creo que esos tratamientos dejan de lado la cultura. Claro.
Bien. dejan de Entre lado esos esta tratamientos mirada, ¿no? estaría el psicoanálisis también. Por supuesto, sí. Sí, sí, Bien. sí. O sea, que usted propone un tratamiento un poco Un más... tratamiento holístico, Sí. no de la New Age como se conoce, Claro. porque los tratamientos de la New Age tienen esta cuestión de, ¿cómo se llama?, de inflar al yo. Sí, a veces Y la gente esto- se asusta un poco con esos nombres. Esto no es bueno, no hay que inflar nada, no hay que inflar nada. Pero sí la persona tiene que hacer un trabajo con ejercicios, como se llaman, cognitivos conductuales. Se llaman así cognitivos porque tienen que ver con un conocimiento, por eso es Claro. cognitivo, un conocimiento diferente, y conductual porque apela a cambiar conductas. ¿M? Entonces, hay programas, hay ejercicios para hacerlo dentro de una terapia, digamos, enfocada desde ese Sí, lugar. y además sería más breve y por ahí más pragmática que el Totalmente, psicoanálisis, ¿no? estamos hablando de tratamientos que no exceden los 6 meses, a comparación de los otros tratamientos psicoterapéuticos o psicoanalíticos que son años. Claro, bien. ¿Cierto? Licenciado, Por usted- ejemplo, la fobia, ¿no? Sí. Es una de las enfermedades más limitantes que hay. Pero si uno ve el enfoque que en general tiene el psicoanálisis, donde se considera que la fobia tiene que ser tratada en la medida en que el inconsciente elabora el problema, el inconsciente puede tardar años para elaborar una fobia. Y una persona no puede estar con años con una fobia. Si yo tengo una fobia a volar y necesito por mi trabajo dirigirme a Córdoba en Claro. avión una vez por semana, ¿cómo hago con eso? Necesito una Siempre tengo que solución más estar rápida. empastillado. No, entonces hay que buscar soluciones más rápidas, más eficaces para elaborar la fobia. Ahora, licenciado, usted se refería recién, hace instantes, a lo que era la tecnología, ¿no? El estrés que generaban por ahí esos software con muchísimas funciones, las nuevas computadoras. Nosotros ahora, hace poco estrenamos las tablets que Sí. los primeros días fueron difíciles también de usar, ¿no? La pregunta tiene que ver cómo es la fobia con respecto a la tecnología, con este miedo a perdernos de estar conectados con el todo, con el absoluto. ¿Cómo lo podría describir y qué se puede hacer para tratar de justamente solucionar ese problema? Bueno, yo como decíamos hace un rato, hay que hacer un enfoque diferente del convencional, hay que hacer un enfoque donde se diseñe un programa, donde esté contenido un programa con ejercicios, con pautas a través de técnicas, como digo yo. La hipnosis clínica ericksoniana, se llama ericksoniana por Milton Erickson, ¿no? Sí. ¿Nos podría contar en qué radica? ¿Cómo se explicaría? Bueno, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, como el que recién yo te decía. Está nublado y llueve. Sí. Esa es la información pura. Sí. Vamos a la otra información construida. Dice, es un feo día. La hipnosis no actúa sobre la información pura. Sobre esa información no actúa. Si la hipnosis actuara sobre esa información sería peligrosa. Claro, porque Porque dejaría una persona al borde de la locura. nos cambiaría la realidad, nos Claro. diría que el tren no pasa y el tren está pasando. Claro. Entonces, no, la hipnosis clínica actúa sobre esa información construida. Entonces, tenemos el ejemplo, la percepción dice, está nublado y llueve. La hipnosis actúa sobre la otra información que dice que es un feo día y dice, no, está nublado y llueve, pero es un día ideal para que ordenes tus carpetas, Para estar en pareja. que hagas una siesta, para que Claro. comas tortas fritas, para que mires una peli, Sí, sí, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, falleció un ser querido, lo cual puede ser otro hecho, información concreta. Y entonces lo primero que puede aparecer en una persona que a lo mejor con una autoestima muy baja y todo eso, porque cuando estamos hablando de ansiedad generalizada, de fobia, estrés, pánico, estamos hablando de una autoestima bajísima. Es una relación directa. digamos. Totalmente. Entonces, esa persona con autoestima baja fallece un ser querido y dice, yo no doy No más, puedo solo, no puedo claro. seguir más. Entonces, trabajando con estos métodos, la hipnosis actuaría sobre esa otra información y diría, es verdad que falleció este ser querido, pero todo lo que vos viviste, todo ese capital que tenés de las experiencias más ricas que viviste con esa persona, no te las va a quitar nadie y las podés convocar cuando vos querés. Claro, eso sería un método interesante, ejemplo. ¿no? Entonces digo, trabajar en ese sentido, cambiar la información de lo que yo voy construyendo y no de la percepción real. La percepción real no la vamos a cambiar. Bien, ahora, licenciado, hablando de esto, podríamos decir que la cultura un poco es la que está enferma más allá Totalmente. de los individuos. Bueno, digo, si dejamos de lado eso, caemos en los errores de siempre. Claro, ¿sí? pero ¿cómo se podría modificar justamente ya lo cultural para generar un cambio un poco más colectivo que individual, ¿no? Bueno, hay que empezar a construir valores diferentes de esto, de que
creer que nada tiene solución menos la muerte. No, porque, digamos, tenemos que bajar en el fondo esto de que todo tiene solución menos la muerte. No deja de ser un signo de omnipotencia. Sí, de creer puedo que yo con todo puedo. Claro. No, ¿por qué? Tenemos limitaciones, con todo no podemos. Entonces, una forma es a través de prácticas cotidianas, en lo cotidiano. Por eso digo que un programa sirve, cuando uno tiene un programa y hace todas estas técnicas y estos ejercicios, sirven para ir modificando el modo de vida. No es que vamos a cambiar la cultura, pero si nosotros empezamos a modificar la forma en que nos afecta la cultura cambia. Claro. Se llega a la solución de la misma manera. Se llega, la cultura comienza a producir cambios. Por ejemplo, a fuerza de que se ha conseguido tantos derechos como el matrimonio igualitario. Sí, sí, eso implica un cambio también en la cultura, ¿no? Exactamente, ¿no es cierto? Entonces, digo, sí, se pueden hacer esas modificaciones, pero no me parece a mí que den buenos resultados las terapias que vienen del mismo lugar que viene la enfermedad. Si el sistema a mí me cura, no me puede vender la medicina para curarme. Es una trampa. Usted nunca hizo psicoanálisis. Sí, hice. No, por eso lo digo. Lo hice porque yo lo hice durante muchos años. Sí. Durante muchos años fui psicoanalista. Yo digo que tuve padeciendo 10 años a un paciente en un diván. Claro. Y eso me parece porque, claro, una de las cosas que van a decir es que, bueno, pero la hipnosis son técnicas muy dirigidas, ¿no es cierto? Sí, igual Freud empezó con eso. Claro, yo digo, y tener 10 años en un diván a un paciente, ¿qué tal? Claro, es parecido en ese sentido. No sé si no es peor. Entre las consultas que tuvo, me imagino que fueron muchas referidas a fobias. ¿Cuál fue, primero, la que más le haya asombrado, la más curiosa, una fobia? No estoy hablando. Y también, ¿cuál fue el caso que más le asombró que se pudiera resolver finalmente gracias a su aporte? En general, las personas que hacen el tratamiento, en general, las personas solucionan las fobias. Las solucionan por esto que estábamos hablando, ¿no? Hay un trabajo general que va haciendo la persona, va modificando sus tiempos, porque otra herramienta fundamental es tratar de bajar la frecuencia cerebral. Nosotros tenemos, el cerebro presenta distintas frecuencias. Vamos a decir, por ejemplo, la frecuencia cerebral en la que tienen lugar los síntomas de fobia, estrés, de pánico, es una frecuencia gamma. Que frecuencia tiene que ver con la cantidad de bits, la cantidad de movimientos por segundo que hace la onda cerebral. Sí, la cantidad de mensajes que se envían. Bien. Entonces, una frecuencia muy alta, la más alta es gamma. Pero luego le sigue la frecuencia beta, que es la frecuencia racional, la frecuencia del pensamiento, de la razón, del cálculo, de la lógica, esta que hace que la mente no pare. Claro. ¿No? Que estemos siempre en actividad permanente cuando que no sea necesario estar tanto tiempo. Cuando habría que relajar, ¿no? Habría que relajar. Sí. Después, abajo de todo, vienen dos frecuencias que son teta y delta, que son las de sueño y sueño profundo. Pero en el medio, las dos bajas y las dos altas, gamma y beta, está alfa, que es la frecuencia ideal. Porque es una frecuencia intermedia en la que con esa frecuencia nosotros podemos modificar, por eso que la hipnosis trabaja en esa frecuencia. Lo que logramos es que la persona se relaje, que es la frecuencia alfa. Es un estado de duerme-vela, es un estado mental. Cualquiera de nosotros experimentamos a diario un estado de autohipnosis. Te pongo un ejemplo. Vas en un micro haciendo un viaje, te sentás en la ventanilla y pasa un tiempo y empezás a sentir sueño. Los ojos se te cierran y tu mente comienza a irse hacia otro lado. Puede ser un sueño, puede ser un recuerdo, puede ser un pensamiento, pero al mismo tiempo estás escuchando los sonidos y los ruidos que están pasando en el micro, porque no pasaste a un sueño profundo. Ese estado intermedio es un estado alfa. Ese estado es un estado de autohipnosis. Y eso puede pasar a diario, usted dice. Eso pasa a diario. O estamos mirando una película y de golpe se nos viene un pensamiento, nos vamos y la persona de al lado te pregunta, ¿qué le dijo? Y vos decís, no sé. Y te dice, pero ¿cómo? ¿No estabas mirando? Sí, pero me colgué, dicen los chicos. Eso te iba a decir, en el idioma corriente es me colgué. Es una alteración de la conciencia. Y la hipnosis es un estado de alteración de la conciencia.
¿Y eso con qué se relaciona, digamos? ¿Con qué tipo de conocimiento? Bueno, bajar a la frecuencia cerebral permite que estos síntomas no tengan lugar. Entonces es también un ejercicio, una gimnasia que se hace de lograr que nuestro cerebro esté en una frecuencia más baja. También en un tratamiento, a través de un equipo muy sencillo que emite luz y sonido, ninguna otra cosa rara, no hay ni rayo láser ni ninguna sustancia extraña, con luz y con sonido logramos ir bajando las frecuencias y por acople hace que nuestro cerebro comience a bajar. Baja la frecuencia y en frecuencia baja no tienen cabida estos síntomas. Entonces, si trabajamos con ejercicios cognitivos conductuales, si trabajamos con la hipnosis y a través de la hipnosis la PNL para cambiar la información del cerebro, y si bajamos la frecuencia cerebral, es imposible que tengan más, nunca más tengan, no van a tener cabida estos Muy interesante, cuadros. licenciado. Y con respecto a otra pregunta que le quería hacer, ¿las fobias se curan definitivamente o es nada más un progreso gradual que se da? Sí, se curan si se trabaja de una forma en la que quitamos lo que provoca la fobia, ¿no es cierto? En realidad, habría para hablar muchísimo por qué otras terapias enfocan por otro lado las cosas, pero sería para hablar muchísimo. Porque el por ejemplo, usted se refiere a la infancia, ¿no? Que siempre se dice que el psicoanálisis tiende a recabar más datos de la infancia. Sí, yo creo que lamentablemente hay valores que toma el psicoanálisis que son propios también del modelo de la cultura, claro. Sí. Estamos hablando de ese modelo de familia, la burguesía, claro, entonces, digo, me parece que es un repetir esas cosas. El complejo de Edipo es parte de ello. Seguro. ¿No es cierto? Sí, alguno le podría decir que igual está antes del psicoanálisis, yo sé que no estoy cosechando amigos en no, este momento, seguramente. Pero, digo, tengo que ser sincero con lo que yo trabajo y lo que yo pienso. Con respecto, por ejemplo, al complejo de Edipo, alguien le podría decir que el psicoanálisis le puso nombre, pero que estaba antes de la teoría, ¿no? Que de hecho en la tragedia griega ya estaba... Sí, claro, sí. Pero ojo, porque hay varias miradas del complejo de Edipo. Freud hizo una mirada. Del complejo de Edipo hay como 4 o 5. ¿Y cuáles serían las otras? No, hay otras en las que Edipo se fue con Yocasta muy feliz, fueron los dos. Ah, o sea, aceptando el incesto. Sí, el incesto desde una visión de la cultura. El incesto es cultural, ¿no es cierto? Sí, bueno, vayamos a los indios del norte, de acá, de los matacos. ¿Sí? Por ejemplo, el antropólogo Levi Strauss decía que el incesto es cultural, pero a su vez es universal porque se repite de diversas maneras absolutamente en todas las culturas. Digo, no hay cultura que no tenga incesto. También, pero digo, convengamos que el complejo de Edipo se apoya bajo un modelo determinado de incesto. Sí, por supuesto. Bueno. El de la madre con el hijo. Y bueno, está bien. Digo, sobre esa cultura estamos todos, ¿no es cierto? Pero lo que quiero decir es que hay miradas diferentes del Edipo. Yo decía, los indios, hubo un fallo de un juez en el Chaco, con los indios matacos, en las que el papá iniciaba a la hija de 15 años sexualmente, pero tiene que ver con la cultura de la tribu. Claro. Sí, entonces, cada cultura... La iniciación, y entonces, no sé, parece ser que hubo una acusación sobre el señor, acusándolo de violación. Bueno, el tema es que va a juicio oral, y en el juicio oral va la comunidad, y va la chica, y va el padre, y va en cuenta toda la comunidad de que es un orgullo para la hija esperar que inicialmente sea el padre que le inicia la sexualidad. Y el juez falló a favor de la cultura de ellos. Y dijo, yo no puedo imponer la cultura nuestra sobre la de ustedes. Ahora, licenciado, en relación con este tema, una pregunta interesante que surge tiene que ver con que los que tendrían fobias, de acuerdo a esta opinión cultural, digamos, sería gente con cierto desarrollo económico y social, ¿no? En cierta forma. Serían los más fóbicos. Podríamos decir que sí, pero eso no quiere decir que excluya a los otros, claro. Porque acá estamos todos metidos en esto. Yo he atendido a monjes tibetanos. Uno podría decir, no. No tienen ninguna fobia. ¿Cómo puede ser? Rinpoche es un médico conocido que es monje tibetano, budista, y es médico. Él tuvo ataque de pánico. Un placer, realmente, licenciado Carlos Escardilla. El tema es de la cultura, ¿no? Exactamente, las fobias como un tema cultural. Muchísimas gracias, licenciado, por su presencia. Gracias a vos. Seguimos con más CN23.